¿Por qué tienen miedo? ¿Alguna vez sentiste que Dios está en tu vida, pero guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Imagínalo por un momento. Estás haciendo lo correcto. Estás obedeciendo. Estás tratando de vivir con fe. Y de repente, sin aviso, todo se complica. Una llamada inesperada. Un diagnóstico que no esperabas. Un problema económico que no sabes cómo resolver. Una crisis en tu familia. Y mientras todo se mueve como una tormenta violenta, parece que el cielo está en silencio. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si Jesús está en tu barca, ¿por qué la tormenta no se detiene? En el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, encontramos una escena que parece sacada de nuestra propia vida. Jesús les dice a sus discípulos algo muy claro: pasemos a la otra orilla. No fue sugerencia. Fue dirección. Fue iniciativa de Él. Y mientras cruzan el mar, se levanta una tormenta tan fuerte que las olas comienzan a llenar la barca. Pero lo más desconcertante no es la tormenta. Es que Jesús está dormido. Mientras el viento golpea. Mientras el agua entra. Mientras los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, sienten que van a morir. Jesús duerme. Y entonces gritan una frase que, si somos honestos, también hemos pensado alguna vez. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ahí está el verdadero problema. No es solo el miedo al agua. Es la sospecha de que tal vez a Dios no le importa. Hoy vamos a descubrir algo que puede cambiar la forma en que enfrentas tus crisis. Porque esta historia no trata solo de un milagro meteorológico. Trata de fe. Trata de percepción. Trata de quién es realmente Jesús cuando todo parece fuera de control. Y te adelanto algo que quizás no esperabas. Tal vez la tormenta no era el problema principal. Tal vez el verdadero conflicto estaba dentro de la barca y dentro del corazón de los discípulos. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a responder una pregunta que puede redefinir tu manera de vivir las pruebas. ¿Por qué Jesús permitió la tormenta, si él mismo había dicho que cruzarían al otro lado? Vamos a entrar en la barca. Y esta vez, no como espectadores, sino como parte de la historia. La escena comienza con una frase sencilla, pero cargada de intención. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, Jesús dice: pasemos a la otra orilla. No es una sugerencia. No es una consulta. Es una decisión. Jesús toma la iniciativa. Esto es clave. Porque muchas veces pensamos que las tormentas llegan cuando nos salimos del plan de Dios. Pero aquí sucede lo contrario. La tormenta aparece justo después de obedecer una instrucción directa de Jesús. Déjame decirte algo importante. No toda tormenta es consecuencia de un error. Algunas tormentas comienzan precisamente porque estás avanzando. Los discípulos no estaban huyendo. No estaban pecando. No estaban improvisando un proyecto personal. Estaban haciendo exactamente lo que Jesús les pidió. Y aquí hay una verdad que puede incomodarnos un poco. Estar en la voluntad de Dios no te exime de enfrentar pruebas. Muchos creyentes se frustran porque piensan: si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué todo se complica? Pero en este pasaje vemos algo distinto. Jesús no promete ausencia de tormentas. Promete destino. Él dijo: pasemos. No dijo: intentemos cruzar. No dijo: si el clima ayuda. Dijo: pasemos. La otra orilla ya estaba incluida en la palabra. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuál fue la última otra orilla que Dios puso en tu corazón? Tal vez comenzar un ministerio. Tal vez restaurar tu matrimonio. Tal vez emprender algo nuevo. Tal vez perdonar a alguien. Y justo cuando empezaste, el viento sopló fuerte. Ahora, observa otro detalle interesante. El texto dice que dejaron a la multitud y se lo llevaron como estaba en la barca. Jesús estaba cansado. Había estado enseñando todo el día. Venía de hablar de parábolas sobre el reino. Venía sembrando palabra.
Y aquí aparece un principio espiritual poderoso. Después de la palabra, viene la prueba. La enseñanza fue pública. La tormenta fue privada. Lo que escucharon en tierra firme ahora iba a ser probado en medio del mar. Y aquí entra una pregunta que crea tensión en la historia. ¿Y si algunas tormentas no son obstáculos, sino parte del proceso para llegar a la otra orilla? Porque la otra orilla no era un lugar cualquiera. Más adelante veremos que allí había un hombre endemoniado esperando liberación. Había propósito. Había misión. Había impacto. Pero antes del milagro en tierra extranjera, había una lección en el agua. Jesús sabía lo que venía. Los discípulos no. Y eso cambia todo. Cuando tú no sabes lo que viene, el miedo gobierna. Cuando sabes quién te habló, la confianza gobierna. La frase "pasemos a la otra orilla" es más que una indicación geográfica. Es una declaración de destino. Jesús no inicia procesos que no piensa terminar. Sin embargo, aquí está el punto que debemos enfrentar. Tener una palabra de Dios no significa que el trayecto será cómodo. Y tal vez tú estás justo en ese trayecto. Entre la palabra que recibiste y la promesa que aún no ves. Entre el pasemos y la otra orilla. La pregunta no es si habrá viento. La pregunta es, ¿en quién está puesta tu confianza mientras cruzas? Y esto nos prepara para lo que viene, porque la tormenta que se levantó no fue pequeña. Fue violenta. Inesperada. Amenazante. Y lo que reveló no fue solo la fuerza del viento, sino la fragilidad de la fe de quienes iban en la barca. Pero eso lo veremos en el siguiente momento. Se levantó una gran tempestad. El texto dice algo muy específico. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No fue una brisa incómoda. No fue una lluvia pasajera. Fue una gran tempestad. El mar de Galilea, un lago rodeado de colinas, es conocido por cambios bruscos de clima. Los vientos descienden de las montañas y chocan con el aire cálido del valle, generando tormentas repentinas y violentas. Esto no es un detalle decorativo. Es un dato real. Y aquí viene lo interesante. Varios de los discípulos eran pescadores experimentados. Hombres acostumbrados al agua. Conocían ese mar. Habían navegado muchas veces. No eran novatos. Y aún así, entraron en pánico. Esto nos enseña algo muy humano. La experiencia no elimina el miedo. Puedes tener años en la fe. Puedes conocer la Biblia. Puedes servir en ministerio. Puedes haber visto milagros antes. Y aún así, cuando el viento golpea fuerte, el corazón tiembla. La barca comienza a llenarse de agua. Imagina la escena. Oscuridad. Viento ensordecedor. Olas golpeando. Gritos. Intentos desesperados por sacar el agua. Y mientras tanto, Jesús duerme. No está nervioso. No está dando instrucciones. No está reaccionando. Está dormido sobre un cabezal. Aquí la tensión sube. Porque el problema ya no es solo la tormenta. Es la aparente pasividad de Jesús. Y si somos honestos, esa es la parte que más nos desconcierta cuando vivimos pruebas. No tanto el problema, sino el silencio. El conflicto real empieza a formarse en el interior de los discípulos. La tormenta exterior es fuerte, sí. Pero la tormenta interior es más peligrosa. El miedo comienza a interpretar la realidad. Esto se va a hundir. No hay salida. Perdimos el control. Estamos solos. El agua entrando en la barca simboliza algo que todos hemos sentido, cuando la presión externa empieza a invadir tu paz interna. Un problema económico que invade tu descanso. Un conflicto familiar que invade tu ánimo. Una enfermedad que invade tu seguridad. La barca no estaba hecha para llenarse de agua. Tu corazón no fue diseñado para vivir lleno de miedo. Pero aquí hay algo que debes notar con cuidado. La presencia de la tormenta no significa ausencia de Jesús. Él está en la barca. Este detalle es fundamental. La situación es real. El peligro es real. El miedo es real. Pero la presencia de Jesús también es real. Y aquí aparece una pregunta que nos deja en suspenso. Si Jesús está ahí,
¿Por qué no hace nada todavía? ¿Por qué espera? ¿Por qué permite que el agua suba? Porque antes de calmar la tormenta externa, algo debe quedar expuesto en el interior de los discípulos. La tormenta revela lo que realmente creemos. Cuando todo está tranquilo, es fácil decir, confío en Dios. Cuando el viento sopla, la fe deja de ser teoría. Y ahora estamos en el punto más delicado de la escena. Los discípulos ya no pueden más. El miedo supera la resistencia. Y van hacia Jesús. Pero no lo despiertan con una oración confiada. Lo despiertan con una acusación. Y esa frase cambia completamente el enfoque de la historia. Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Los discípulos finalmente van hacia Jesús. El miedo ya lo superó. El agua sigue entrando. La barca se tambalea. La noche es oscura. Y entonces lo despiertan. Pero escucha con atención lo que dicen. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? No dijeron, Señor, confiamos en ti. No dijeron, sálvanos, sabemos que puedes. No dijeron, ayúdanos. Dijeron algo mucho más profundo y más doloroso. ¿No te importa? Ahí está el verdadero conflicto. La tormenta exterior ahora se convirtió en una tormenta interior. Ya no es solo miedo al viento. Es duda sobre el corazón de Jesús. Y seamos honestos. Esa frase nos toca. ¿Cuántas veces, sin decirlo en voz alta, hemos pensado algo parecido? Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? ¿No te importa lo que está pasando en mi casa? ¿No te importa mi cansancio? ¿No te importa mi dolor? El miedo tiene un efecto peligroso, distorsiona nuestra imagen de Dios. Pasamos de confiar en su dirección, a cuestionar su intención. Pasamos de creer que nos guía, a sospechar que nos abandonó. Observa algo clave. Minutos antes, Jesús dio una palabra clara, pasemos a la otra orilla. Esa palabra incluía destino. Incluía protección implícita. Pero en medio de la tormenta, los discípulos olvidan la palabra y se enfocan en las olas. Esto es muy humano. En tierra firme recordamos promesas. En el mar agitado recordamos miedos. Y aquí aparece una pregunta que nos confronta. ¿Es posible que el mayor peligro no fuera hundirse, sino dejar de confiar? Porque si Jesús realmente no estuviera interesado en ellos, no estaría en la barca. No habría iniciado el viaje. No habría dado dirección. El silencio no era indiferencia. El descanso no era abandono. Jesús dormía porque confiaba plenamente en el Padre. La tormenta no alteraba su identidad ni su misión. Pero en los discípulos, la tormenta sacó a la luz algo que estaba oculto, una fe todavía inmadura. Y esto es importante para nosotros. La fe no se mide cuando todo va bien. La fe se revela cuando parece que Dios no responde al ritmo que esperamos. Aquí entra un punto decisivo: los discípulos interpretaron el silencio como falta de amor. Y cuando interpretamos mal el silencio de Dios, empezamos a construir pensamientos peligrosos. Estoy solo. Dios no escucha. Tal vez no soy importante. Pero la pregunta real es otra. ¿Y si el silencio no es desinterés, sino una invitación a confiar más profundamente? Porque antes de que Jesús calme el mar, necesita confrontar algo en sus corazones. La tormenta exterior podía hundir la barca. La incredulidad interior podía hundir su relación con Él. Y ahora estamos en el punto más alto de tensión. Jesús ya está despierto. El viento sigue soplando. El miedo está expuesto. Lo que sucederá a continuación no solo cambiará el clima, cambiará la comprensión que tienen de quién viaja con ellos. Y eso nos lleva al clímax de la historia. Calla, enmudece. Jesús se levanta. La tormenta sigue activa. El viento ruge. La barca se sacude. Y entonces sucede algo extraordinario. Jesús no ora. No suplica. No lucha contra los elementos. Reprende. El texto dice que habló al viento y al mar. Calla, enmudece. Es una orden directa. Autoritativa. Definitiva.
El lenguaje que utiliza es el mismo que aparece cuando Jesús expulsa espíritus impuros. No es una petición al clima. Es una confrontación con autoridad absoluta. Y de inmediato, el viento cesa. Se hace grande bonanza. No gradual. No progresivo. Instantáneo. Aquí el poder de Jesús queda expuesto sin discusión. El mar, que en la mentalidad judía representaba el caos y lo incontrolable, obedece como si escuchara la voz de su creador. Y aquí está el punto más impactante. La naturaleza reconoce su autoridad, pero sus discípulos todavía están aprendiendo a hacerlo. Porque justo cuando el mar se calma, Jesús no celebra el milagro. No los felicita por despertarlo. No les dice tranquilos, ya pasó. Hace una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Observa el orden. Primero confronta el miedo. Luego confronta la fe. No pregunta, ¿por qué no sabían nadar? No pregunta, ¿por qué no sacaron el agua más rápido? Pregunta por el miedo. El problema principal nunca fue la tormenta. Fue la reacción interna frente a ella. Y aquí está el clímax real de la historia. La tormenta reveló que ellos conocían el poder de Jesús, pero todavía no confiaban plenamente en su carácter. Sabían que hacía milagros, pero aún no descansaban en su presencia. Habían visto señales, pero no habían interiorizado quién estaba en la barca. Y entonces ocurre algo más profundo que el silencio del viento. Y tuvieron gran temor. Antes tenían miedo de la tormenta. Ahora tienen temor reverente de Jesús. La tormenta produjo pánico. La revelación produjo asombro. Se preguntaban entre ellos: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Ese es el verdadero clímax. La pregunta cambia. Ya no es, ¿nos vamos a hundir? Ahora es, ¿quién está con nosotros? Y cuando esa pregunta cambia, todo cambia. Porque si entiendes quién está en tu barca, el tamaño de la tormenta pierde protagonismo. El viento era grande. Pero Jesús es mayor. El mar era violento. Pero su autoridad es absoluta. Y aquí está la revelación que transforma esta historia en algo personal. La mayor calma no fue la del mar. Fue la oportunidad de descubrir quién realmente es Jesús. El clímax no es meteorológico. Es teológico. No se trata solo de que Él controla el clima. Se trata de que Él es Señor sobre el caos. ¿Y si Él dio la palabra pasemos? Entonces la tormenta nunca tuvo la última palabra. Ahora que el mar está en silencio, el corazón de los discípulos ya no puede ser el mismo. Y lo mismo puede ocurrir contigo. La tormenta externa vs la tormenta interna. Ya vimos el viento. Ya vimos el miedo. Ya vimos la autoridad de Jesús. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué hacemos con esto en nuestra vida? Primero entendamos algo clave. Jesús no evitó la tormenta. Jesús la utilizó. La tormenta reveló dos cosas. ¿Quién es Él? ¿Qué tan profunda era la fe de los discípulos? Y eso sigue siendo cierto hoy. Las crisis no crean nuestra fe, la exponen. Las pruebas no destruyen la confianza, la ponen a prueba. Tecla del 1. La fe no elimina tormentas. Muchos creen que tener fe significa vivir sin conflictos. Pero el pasaje de Evangelio de Marcos 4,35 a 41 demuestra lo contrario. La fe no es ausencia de viento. Es certeza de compañía. La barca se movía. El agua entraba. El peligro era real. Pero Jesús estaba ahí. Y aquí viene una verdad práctica. Tu estabilidad no depende de que el entorno esté en calma. Depende de quién gobierna tu entorno. Los discípulos pasaron de seguir a Jesús a cuestionar a Jesús. ¿No te importa? El miedo siempre intenta sembrar sospecha sobre el amor de Dios. Cuando atraviesas dificultades, el enemigo no necesita que niegues a Dios. Le basta con que dudes de su interés por ti. Por eso Jesús confronta primero el miedo, luego la fe. Porque el miedo prolongado erosiona la confianza. Y aquí es donde debemos ser honestos. ¿Cuál es tu tormenta hoy? ¿Presión económica? ¿Desánimo espiritual? ¿Problemas familiares? ¿Cansancio ministerial?
¿Expectativas que no se cumplen? Ahora la pregunta más importante. ¿Has estado orando desde la confianza o desde la acusación? Hay una diferencia enorme entre decir, Señor, confío aunque no entiendo, y decir, ¿no te importa? Recuerda la palabra previa. Antes de la tormenta hubo una promesa implícita, pasemos. Cuando estés en medio del viento, recuerda lo último que Dios te dijo. No tomes decisiones importantes en medio del pánico. No abandones el proceso cuando el agua empieza a entrar. No interpretes el silencio como rechazo. La fe madura aprende a descansar incluso cuando Jesús parece dormir. Y aquí hay un detalle poderoso que no podemos ignorar. La otra orilla no era turística. Era misión. Allí había un hombre poseído esperando libertad. Si la barca no cruzaba, alguien no sería liberado. Esto significa que muchas veces tu tormenta no solo tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que Dios hará a través de ti cuando llegues. La tormenta intenta detener el propósito. Pero la palabra de Jesús garantiza el destino. Jesús no preguntó, ¿por qué hay tormenta? Preguntó, ¿por qué tienen miedo? La pregunta no es por el viento. Es por el corazón. Y aquí está el centro del mensaje. La fe no es negar la realidad. La fe es interpretar la realidad desde la presencia de Cristo. Cuando entiendes quién está en tu barca, cambias la forma de enfrentar el viento. No significa que no sientas temor. Significa que el temor no gobierna tus decisiones. Y ahora llegamos al punto decisional. Porque este mensaje no es solo para entenderlo. Es para responder. Antes de cerrar, necesitamos hacer algo más profundo que analizar la historia. Necesitamos hablar con Jesús dentro de nuestra propia tormenta. Oración. Señor Jesús, hoy me reconozco en esa barca. Reconozco que muchas veces he dicho que confío en ti, pero cuando el viento sopla fuerte, mi corazón se llena de miedo. Perdóname. Perdóname por las veces que, sin decirlo en voz alta, he pensado. ¿No te importa lo que estoy viviendo? Perdóname por interpretar tu silencio como abandono. Perdóname por dejar que la tormenta sea más grande en mi mente que tu presencia en mi vida. Hoy entiendo algo más profundo. Tú estabas en la barca todo el tiempo. Nunca me dejaste. Nunca perdiste el control. Nunca te sorprendió el viento. Señor, confieso que mi mayor problema no era la tormenta. Era mi falta de confianza. Hoy renuncio al miedo que me paraliza. Renuncio a la incredulidad que cuestiona tu amor. Renuncio a las voces internas que me dicen que estoy solo. Y tomo una decisión. Decido confiar en tu palabra más que en mis emociones. Decido recordar lo que me prometiste, incluso cuando no veo resultados inmediatos. Decido creer que si dijiste pasemos, llegaré a la otra orilla. Jesús, toma el control de mi barca. Toma el control de mis pensamientos. Toma el control de mi familia. Toma el control de mi economía. Toma el control de mi ministerio. Toma el control de cada área donde el viento ha intentado intimidarme. Si necesitas calmar la tormenta, háblale al viento. Pero si necesitas fortalecer mi fe, háblale a mi corazón. No quiero solo mares en calma. Quiero una confianza firme. Enséñame a descansar aunque parezca que duermes. Enséñame a creer aunque el agua suba. Enséñame a mirarte a ti antes que mirar las olas. Hoy te declaro como Señor sobre mi caos. Señor sobre mi incertidumbre. Señor sobre mi futuro. Y aunque el viento todavía sople, aunque la respuesta tarde, aunque el panorama no cambie de inmediato, yo confío. Confío porque estás conmigo. Confío porque tu palabra es mayor que mi miedo. Confío porque la otra orilla ya está incluida en tu promesa. Jesús, hoy despierto mi fe. Y descanso en ti. Amén. Volvamos a la pregunta inicial. Si Jesús estaba en la barca, ¿por qué permitió la tormenta? La respuesta es más profunda de lo que parece. La tormenta no vino para destruirlos. Vino para revelarles quién estaba con ellos. Hasta ese día, los discípulos sabían que Jesús enseñaba con autoridad. Sabían que sanaba enfermos. Sabían que hablaba en parábolas poderosas. Pero en esa noche entendieron algo distinto. Él no solo tiene poder sobre personas.
tiene autoridad sobre el caos. El mar, que representaba lo incontrolable, lo impredecible, lo peligroso, obedeció su voz. Y aquí está tu recompensa por haber llegado hasta el final. Si Jesús está en tu barca, tu destino no es hundirte. Tu destino es llegar. No significa que no habrá viento. No significa que no habrá momentos de duda. No significa que no sentirás miedo. Significa que el miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene aquel que dijo: pasemos a la otra orilla. Tal vez hoy sigues en medio del trayecto. Tal vez el viento todavía sopla. Tal vez el mar aún no se ha calmado. Pero si Él está contigo, la historia no termina en tormenta. Termina en propósito. Y ahora la pregunta ya no es: ¿me voy a hundir? La pregunta correcta es: ¿quién está conmigo en la barca? Cuando esa respuesta se vuelve clara, el corazón descansa incluso antes de que el mar se calme. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes aquí. Primero, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: confío aunque haya tormenta. Hazlo como un acto de fe. No para mí. Para ti. Para afirmar públicamente lo que hoy decidiste creer. Segundo, si conoces a alguien que está atravesando una tormenta fuerte, comparte este vídeo con esa persona. A veces Dios usa un mensaje oportuno para sostener a alguien que está a punto de rendirse. Y en la pantalla final te voy a dejar otro vídeo que te ayudará a fortalecer tu fe en medio de las pruebas. No lo veas por casualidad. Velo como parte del proceso de llegar a tu otra orilla. Suscríbete si quieres seguir profundizando en el Evangelio aplicado a la vida real. Aquí no hablamos de teorías. Hablamos de cómo vivir la fe cuando el viento sopla fuerte. Y recuerda siempre: no temas al viento. No temas a las olas. Teme olvidar quién viaja contigo.